Él es la luz para el mundo, la salvación. Un objetivo por delante hay, el compromiso de hacer su voluntad. Un encuentro con Dios te espera acá, el faro, su luz alumbrando está. Muy buenos días, Dios les bendiga a todos. Espero que estén todos bien, cada uno en su casa, obedeciendo las indicaciones de las autoridades. Y en esta mañana estamos iniciando otra vez una transmisión online de nuestra iglesia, El Faro Lanús. Que este sea un día especial, un día de bendición para todos nosotros. Y yo quiero compartir 3 versículos en la palabra del Señor. Si me acompañan, tienen sus Biblias, busquen allí en Salmo 40, el Salmo 40, versículos 1, 2 y 3. Salmo 40, versículo número 1, el 2 y también el 3. Dice así el salmista: pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Amén. Dice el salmista, habla de esta paciencia, de la paciencia que hablamos hoy día. Se nos indica, tengan paciencia, nos decimos, tengamos paciencia, pero esto no es tan sencillo. Pero el salmista, estando en una situación tan difícil, él dice que confiaba en su Dios. Tantas veces Dios había respondido a su súplica y ahora él también confiaba en Dios. Y dice aquel versículo precioso, el versículo 2, Él me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Quizás te encuentres hoy también en un pozo de desesperación. Quizá amanezcas cada día pensando cómo va a seguir esto, cómo vamos a hacer en adelante. Pero hermanos, queridos oyentes, televidentes, les invito a que confíen en Dios. Él tiene la solución para esta situación. Dice el versículo 3, y es hermoso esto, puso en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hay otra versión que dice, me enseñó un nuevo canto para cantarle con alegría. Muchos al ver esto se sintieron conmovidos y confiaron en mi Dios. Que este sea un testimonio real de cada uno. En un tiempo de desesperación, un tiempo donde la gente corre de aquí para allá, sin esperanza, con falta de paciencia, falta de visión, que podamos nosotros confiar en el Señor, podamos hablar de su presencia, hablar de su poder, hablar de las cosas que Él puede hacer. Y dice la Biblia que verán mucho estos y también confiarán en el Señor. La gente necesita confiar en un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que responde. Así que les invito que podamos redoblar nuestra confianza en el Señor. Él no ha cambiado, dice la palabra que Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Leemos allí en Mateo 28, Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Así como está en su casa, si quiere inclinar su cabeza, vamos a orar al Señor. Padre, gracias por este precioso tiempo, gracias por esta mañana en que nos das la posibilidad de estar en tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, esta palabra que nos alienta, esta palabra que nos sostiene, esta palabra que nos anima cada día, que podamos esperar con paciencia en ti, Señor. Oramos que tengas misericordia de nuestras vidas, nuestras familias, nuestro entorno, que podamos confiar en ti, Señor, cada día. Y que dice tu palabra que si confiamos en ti, esto va a ser visto por muchos, aquellos que nos rodean y también confiarán en ti, Señor. Podrán acercarse a ti, confiando en nosotros, Señor, confiando en ti, Padre. Gracias por tu gran misericordia, gracias por las cosas que vas a hacer. Descansamos y confiamos y esperamos en ti. Te damos gracias por todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buen día, iglesia. Te invito a que juntos podamos alabar el nombre de nuestro Señor con todo nuestro ser.
soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Que todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Así alabamos tu nombre, Señor, porque sos precioso, porque sos grande, porque, Señor, tenés el control de todas las cosas. El universo, Señor, está sometido bajo tus pies, bajo tu poder. Todo, absolutamente todo, Señor, está bajo tu control. Por eso te adoramos con toda nuestra mente y nuestro corazón. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para
y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Los tiempos que estamos viviendo creo que son únicos en toda la historia de la humanidad. Es verdad que siempre hubo problemas, dificultades, pandemias, crisis, pero de una manera tan generalizada en todo el mundo, creo que es la primera vez. Y en poco tiempo. Hemos aprendido en estos días de la pandemia lo que significa el aislamiento, el tomar distancia uno del otro, el de usar los barbijos, el tener las normas de higiene muy presentes. Pero hay una afección que noto que está golpeando con mayor fuerza, es mucho más virulenta, es mucho más invasiva, es mucho más peligrosa y se infiltra en cada hogar, no importa las medidas que se tomen. Es más, todas esas medidas es como que lo potencian. Y tienen que ver con la incertidumbre. Y la incertidumbre tiene dos hijas mellizas, que son la desesperanza y la desesperación. Mucha gente, el tema de la pandemia hace que salga lo peor de ella. Lo vemos en los noticieros, lo escuchamos. Y hay una palabra de Dios que yo quiero compartir. Hay algo que Dios dejó para los discípulos, pero en consecuencia para nosotros, en un momento que los discípulos se encontraban sumamente angustiados, dice la palabra del Señor. Si usted tiene allí su Biblia, le invito a abrir el Evangelio de Juan, por allí por el capítulo 14. Yo solamente voy a leer unos versículos, pero usted en estos días lea todo el capítulo 14, el capítulo 15. Va a encontrar verdades divinas de lo que Dios hace con cada uno de aquellos que le aman. Por allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, justo el primer versículo, es una palabra directa, concreta, dice, no se turbe vuestro corazón. En otra versión dice, no tengas angustia, creen en Dios, crean también en mí. El versículo 6 nos muestra que Jesucristo es el único camino. Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, se puede acercar al Padre, si no es a través de Jesucristo. Este es el mensaje que anuncia la Iglesia. Este es el mensaje que presentamos de Jesucristo. Pero para aquellos que aman al Señor, para aquellos que creen en el Señor, permítame leer unos versículos. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Así dice el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, dice el Señor, y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no lo puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Los tiempos de crisis nos llevan a definir prioridades. Y al principio de esta cita, el Señor es concreto y dice, si me ama. Y el amor a Dios es el primer mandamiento. Es aquello que debe regir la vida de cada creyente. Si me aman, guarden mis mandamientos. En la obediencia se ve nuestra calidad de amor por el Señor. Por eso es una palabra específica para aquellos que aman al Señor. Pero inmediatamente hay una oración de parte del Señor. Y es interesante, hace pocos días hemos recordado la muerte y la resurrección del Señor. Y sabemos que a través de esa obra somos salvos.
Creemos que Cristo murió y llevó nuestros pecados. Pero fíjense qué interesante lo que está diciendo. Yo rogaré al Padre, yo voy a orar, yo voy a pedirle al Padre. ¿Qué cosa? Que envíe el Consolador, el Espíritu Santo. Los tiempos de angustia dan a luz a la desesperación, a la desesperanza. Pero cada hijo del Señor debe tener bien presente que la presencia del Espíritu de Dios está en nosotros y con nosotros. Esto es una palabra de aliento, de ánimo, de fortaleza para cada uno de nosotros. A veces podemos sentirnos aislados, en soledad, en medio de la preocupación, la incertidumbre. ¿Cómo va a ser hacia adelante? Todo el mundo se preocupa. ¿Y qué va a ser hacia adelante la economía? ¿Qué va a pasar con el ciclo educativo? ¿Qué va a pasar con los lugares de trabajos? Incertidumbre, incertidumbre. Yo rogaré al Padre, dice el Señor, y Él enviará el Consolador. En la palabra, en el griego es el Paracleto, aquel que está al lado. En otra versión dice el ayudador, aquel que fortalece, aquel que anima. Es interesante que el Señor dice, el mundo no lo ve ni lo conoce. Y cuando habla del mundo, habla de aquel sistema que niega a Dios, que rechaza a Dios, que no quiere saber nada con las cosas de Dios. Pero los hijos del Señor hemos conocido y conocemos el obrar del Espíritu Santo. En el capítulo 16 del Evangelio de Juan nos muestra que el Espíritu Santo vino para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Conocer el amor de Dios fue haber dejado que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, para darnos cuenta de nuestra necesidad de Dios, de saber que Cristo llevó los pecados de la humanidad para que podamos tener esa esperanza de vida eterna, para que la justicia de Dios realmente se plasme en la figura de Jesucristo. Pero también el Espíritu Santo nos convence de juicio. Juicio de lo que va a suceder, de lo que sucede, pero saber de esa esperanza de vida eterna. Los discípulos estaban con mucho miedo. Los mismos versículos hacia adelante y se estaban muy turbados porque ya se venían los días, las horas finales de Jesús antes de ir a la cruz. Pero les dice, no tengan miedo, yo voy a rogar al Padre y Él les va a dar el Espíritu Santo, que estará en vosotros y con vosotros. Fíjense qué interesante, acompañándonos, pero también dentro de nosotros. Los templos de las iglesias, no importa si son grandes, pequeñas, casi en toda la tierra están cerrados ahora. Los creyentes nos tenemos que comunicar a través de estos medios que tenemos en la actualidad, pero la presencia de Dios no quedó encerrada en los templos, sino que la presencia del Espíritu de Dios está en cada una de nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda y dice, somos templo del Espíritu Santo. Pero no solamente que el Señor ha rogado por nosotros, sino que hay algo que nos muestra estos versículos, que Él es el mejor protector. Porque el último versículo que recién leíamos dice, yo no los voy a dejar huérfanos, desamparados, solos. Mucha gente en este tema del aislamiento a veces se siente tan en soledad. Para los hijos del Señor está esta promesa. El Señor no te deja huérfano. No hay motivos para angustiarse, para desesperarse. Sino fíjese cómo sigue esta promesa. Hay una promesa y dice, yo vendré otra vez allí. Esta palabra termina siendo una profecía. En primer lugar hacia los discípulos, que de alguna manera ellos no sabían
no tenían bien claro ese concepto de la resurrección de Cristo, pero Él está diciendo, yo vendré otra vez a ustedes. Y el Señor se les presentó, el Espíritu de Dios llenó sus vidas, la iglesia empezó a crecer, pero también esa palabra tiene un alto contenido profético. Y el Señor viene pronto a buscar a su iglesia. Las señales, los acontecimientos, no hacen nada más que confirmar la veracidad de la palabra del Señor. Pero para los que amamos al Señor está esta promesa, la presencia del Espíritu Santo. Pero permítanme unos versículos más. Acá mismo, en el capítulo 14, versículo 26, 27, fíjese lo que Dios va a estar hablando. Mas el Consolador, sigue hablando el Señor, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Muchas veces no sabemos ni cómo seguir ni de qué manera. Nos sentimos tan limitados, tan frágiles son nuestros sistemas. Pero hay una promesa de Dios que sigue sonando con mayor fuerza. El Espíritu Santo enseña a los hijos del Señor en caminos donde nadie ha transitado, en situaciones que parecían que son únicas. Es el tiempo para creerle al Señor, para recibir de Dios también esta guía. Esto nos lleva a tener un espíritu de discípulo, de humildad, de decir, Señor, aquí estamos, dispuestos a aprender. Pero no solamente dice el Espíritu Santo les enseñará, sino también habla de ser guiados por el Señor. Cuando uno puede ver esta realidad de que el Señor se preocupa por cada uno de nosotros y dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho, tanto los discípulos como nosotros somos personas con poca memoria. Hay cosas que las olvidamos muy rápidamente. Ortega y Gasset, este filósofo español que vivió en la primera mitad del siglo XX, él decía que recordar es volver a vivir. El Espíritu Santo, dice el Señor, nos hará recordar las cosas que Él nos ha dicho. Muchas veces a lo largo de nuestra vida hemos recibido una palabra, un aliento, una ministración del Señor y lo hemos olvidado. Pero en el obrar del Espíritu Santo, el que no nos deja solo, el que está siempre en nosotros y con nosotros, la palabra de Dios dice, Él nos hará recordar todas las cosas, para volver a revivir esa bendición, esa frescura en la palabra del Señor. Por eso, permítame animarlo a que este tiempo de cuarentena sea un tiempo de volver a la palabra, de poder revisar de vuelta la palabra, de volver a recrearnos, a revivir a través de la palabra del Señor, que es espíritu y es vida. Pero inmediatamente, después de ese versículo, hay una promesa de parte de Dios que seguramente usted lo ha escuchado en estos días muchas veces. Pero empieza a tener una dimensión mayor cuando uno lo ve el contexto en el cual Jesús está hablando de la presencia y del obrar del Espíritu Santo. Fíjese, Evangelio de Juan, estamos el versículo 26, recién leíamos. Fíjese el próximo versículo, el 27. El Señor dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Ya no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dígame si no se le escapa un fuerte amén. La paz os dejo, el legado de Cristo, para aquellos que le aman. Lo que Dios está dando para aquellos que le siguen,
para aquellos que creen, que han recibido, que tienen la presencia del Espíritu Santo. El Señor te dice, mi paz te dejo. Allí el versículo dice, mi paz, dice el Señor. La paz que tenía Cristo en ese momento. Esa paz con el Padre. Esa paz de estar haciendo la voluntad de Dios. De que Dios está en el trono y tiene el control de todas las cosas. Inmediatamente aclara y dice, no como el mundo la da. Hay distintas perspectivas de paz, que muchas veces son tan escasas, son tan débiles. Y muchas veces ese sentido de paz depende de la circunstancia, de lo que está alrededor. Y a veces se termina convirtiendo en un escapismo. Pero la paz de Cristo, que supera todo entendimiento, que de acuerdo a las circunstancias que nos tocan vivir, en dificultades, en cada tiempo, en cada generación, la iglesia ha tenido que pasar por momentos angustiosos, difíciles, pero la paz de Cristo estaba allí presente. La presencia y la comunión del Espíritu Santo estuvo siempre con cada creyente. A veces aislados en casas, a veces perseguidos por sistemas políticos, a veces pasando muchas necesidades, pero la presencia de Dios estaba allí presente. Por eso el Señor termina estos versículos y dice, no se turbe tu corazón, que no pase una turbulencia, que no se angustie, que no te desesperes, que no te desilusiones. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor está. ¿Qué le parece si oramos? En primer lugar, le damos gracias al Señor, porque Él no nos abandona, porque Él no suelta su mano, sino que su Espíritu está en nosotros y con nosotros, para enseñarnos, guiarnos, hacernos recordar su palabra. Y en consecuencia, la paz de Cristo está con nosotros. Para aquellos que no conocen al Señor, es el tiempo para acercarse a Él, pero con un corazón abierto, sincero, diciendo, Dios, yo te necesito. A modo de confesión, la palabra confesión significa, me pongo de acuerdo con Dios. Dios, yo te necesito, soy un pecador. Necesito de tu presencia. Yo quiero amarte. Quiero que realmente seas lo más importante en mi vida. Que estos tiempos del COVID-19 sean el despertar, el comenzar de una experiencia espiritual plena de la presencia del Espíritu de Dios. Oramos juntos. Padre, en el nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias porque podemos acercarnos ante el trono de la gracia con plena fe, sabiendo de que tú escuchas la oración. Pero venimos con un corazón agradecido por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tu palabra alumbra con mayor fuerza en este tiempo. Gracias, Señor, porque tú has orado por nosotros y has rogado para que la presencia del Espíritu Santo esté en nosotros y con nosotros. Te damos muchas gracias, Señor. Te decimos, estamos allí rendidos delante de ti, sabiendo que estamos guardados, que estamos protegidos. Señor, tomando esa palabra, que tú no nos dejas huérfanos, que no nos abandonas, pero Señor, estamos allí para que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude, nos ministre, nos haga recordar cada día de tu presencia. Señor, gracias, porque en medio de la desesperación, en medio de la incertidumbre, tu Espíritu, tu palabra, tu presencia da paz. Padre, gracias por la paz de Cristo. Gracias por el obrar de tu Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Y que estos días del COVID-19 sean días para amarte más, para buscarte en tu palabra, para obedecerte más. Toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración es hacia ti. Padre, oramos con fe en el nombre de Jesús, sabiendo de que tú escuchas la oración, pero también respondes a la oración. Oramos por cada uno de los hermanos
de la iglesia, allí donde están. Oramos por cada uno de los cristianos, aquellos que te aman, que están en toda la faz de la tierra, que están mirando este programa. Padre, que la presencia de tu Espíritu sea en fortaleza, en consuelo, en ayuda en este momento. Señor, sé tú aquel que esté ministrando en esa casa, en esa sala tal vez de un hospital, tal vez a través de ese celular, a través de esa computadora. Padre, que tu Espíritu Santo esté obrando. Señor, gracias y muchas gracias por tu amor, por tu presencia, porque tú no sueltas la mano de tus hijos. Toda la gloria y la alabanza sea para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios lo bendiga y que tenga otra semana más llena de la presencia de Dios. Un corazón, una voz, una pasión arde en el interior. Cristo es amor, Él es la luz para el mundo, la salvación.